Cuando yo empiezo a hablar que si Hitler era de Dios o no era de Dios, y que si Stalin, el comunismo, si es de Dios o que no es de Dios, que si, ¿qué más? Que si, ayúdenme con otra cosa solo, la nueva era, que si, ¿qué más? Que si los ovnis existen o no existen, eso no va a producir vida. ¿Por qué? Porque eso no lleva vida. Quizás vamos a traer a alguien a la congregación, pero menos conversión. Y no estamos buscando solo personas que vengan a la congregación, sino que sean, ¿qué cosa? Convertidos, para que se conviertan en ¿qué? En discípulos de Jesucristo. Y eso únicamente va a producirse siempre y cuando lleva vida, y para que lleve vida tenemos que dar la semilla que dice ahí, del reino. Quiere decir que hay un montón de semillas. Si dice la semilla del reino en el versículo 19, que es la palabra del reino, quiere decir que hay un montón de semillas. Ahora, yo no puedo esperar, ¿qué cosa? Cosechar mangos si voy a sembrar una semilla de aguacate, pues. Yo no voy a esperar cosechar, ¿qué cosa? Frijol si voy a sembrar maíz. Aunque sea del maíz negrito, no importa, lo que me va a dar es que un fruto diferente. ¿Por qué? Porque sembré una semilla que diferente. Ahora, ¿qué clase de personas son las que nosotros no es que deseemos alcanzar, sino las que hemos sido enviados a alcanzar? No son personas humanistas solamente en el sentido de crearles una sociedad y una cultura de acuerdo al mundo. No es eso, porque hay un montón de iglesias que son puras humanistas, pura filosofía, puros términos sociales. Eso yo les podría ahorita poner una lista de iglesias que hay, puras cosas sociales. Y no es que por eso tengan mucha gente, no. Dios quiere que nosotros tengamos mucha gente, pero con convertidos discípulos de Jesucristo. Amén. No porque estemos fomentando aspectos puramente sociales para que sea una sociedad evangélica, sino para que sea el reino de Dios manifestándose en medio de nosotros. Amén. Por eso es que no puedo ir con filosofías, y dice la Escritura, ni huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque ahí sí que la palabra hueca, sutileza, ¿qué significa hueca? Vacía, sin sentido, no le va a dar propósito. La gente va a asistir, pero como asistir a un club, como asistir a ¿qué otra cosa? Una asociación donde da una cuota, paga sus diezmos, ¿va? Da una cuota, está presente, ¿y qué pasó? Se va a la reunión y ahí sigue su trajín como él quiera. Así hay mejor no digo la cantidad, de iglesias hoy en día, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Ahora, no es a esa clase de iglesia la que el Señor nos ha llamado a formar, edificar. Es a la iglesia, como dice aquí, del reino de Dios. Por eso es que yo debo llevar semilla ¿de qué? Del reino. Por eso es que Jesucristo pudo hablarles de un sinfín de cosas. Fíjese que había en ese tiempo de Jesús, ¿qué había? Confusión religiosa. ¿Qué más? Problemas raciales. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Habían movimientos guerrilleros porque estaban ¿cómo se llaman? Los celotes. Así dice la Escritura, habla de los celotes. Y por cierto, Jesús tenía un discípulo de esa línea, Simón el celote, dice. Y los celotes era como decir hoy, ¿qué cosa? Los grupos de guerrilla, pues. No porque ahí estuvo practicando la guerrilla, sino venía de esa línea. ¿Qué más? Presión romana, sí. Presión helenista, los griegos, pura filosofía, puro cuento. Ya existían la filosofía, ya existían los helenistas, que era el grupo más, la élite de los griegos.
Y que por eso se recuerdan ustedes que dice que se paraban en las calles, dice Pablo, se paraban en las calles hablando un montón de cosas, porque traían costumbres de griegas, que pura filosofía, puro cuento, palabras bonitas, pero nada de vida. Y Jesús estaba allí en ese tiempo, en esa época. O sea, alguien diría, pero es que el tiempo que vivió Jesús, que va, en cambio hoy qué difícil están las cosas. No, fíjese que el tiempo que vivió Jesús fue el más peor. Sí, el tiempo que nosotros estamos viviendo es rico, a pesar de tanta situación. Alguien dice, es que uno sale a la calle, usted, pero mire, jalba, saltan. ¿Y qué es la historia del buen samaritano? ¿De qué nos habla? Cayó en manos de ladrones, dice, y en la calle. Así que la situación de ese entonces no era. Pablo, ¿qué dice? En medio de ladrones, ¿en medio de qué? De peligros de asalto. Hermano, la situación no era color de rosa. La situación era, como dicen por ahí, peluda en aquel tiempo, pues. Era difícil. Pero Jesús no se puso a hablar de todas esas situaciones. Jesús no se puso a hablarle, por ejemplo, a Simón el Celote en contra de la guerrilla, y que esos izquierdistas y que esos que traen esa mentalidad de revolución. No se puso a hablar de eso. Ni tampoco vino a atacar, ¿qué cosa? El imperio romano, y miren, vamos a hacer una revolución y vamos a ir a dar el golpe de estado al César porque estoy aquí para eso. No, nada de eso. Ni puso a hacerse manifestaciones en las calles en protesta de, no, nada de eso. Jesús por eso tuvo cuidado de ¿qué? De transmitir las palabras que el Padre le había dado. A pesar, como dije ya, ¿qué cosa? Que había violencia. A dos de sus discípulos los llamó, ¿qué cosa? Hijos del trueno. Ya se imagina qué carácter el que traían esos discípulos, pues si eran hijos del trueno, ¿qué pasó? Todo lo que hacían antes tronaba. ¿Qué nos da idea de hijos del trueno? Destructores, opositores para todo. ¿Qué cosa? Que hacían la bulla para todo, reclamaban de todo. Esos eran parte de los discípulos de Jesucristo, pero a ellos los formó. Ahora, Jesús no se puso a hablar de todo eso, a pesar de que se estaba viviendo, y como ya mostré algunas cosas, puedo mostrar otras, pero creo que son suficientes, de que sí, el tiempo de Jesús era tan difícil como hoy o peor que como hoy. Porque antes era un imperio que establecía las leyes. Hoy en Guatemala, a Dios gracias, aunque se habla de un país democrático, pero por lo menos alguien puede vivir de alguna manera bajo esa figura democrática. Sin embargo, antes había dominio. Ahora, todo eso, ¿qué cosa? Jesús no se puso a hablar de todo eso cuando iba a evangelizar. Dice, las palabras que me diste, yo les he dado. Entonces Jesús se centró en hablar no de filosofías, aunque había un movimiento ya helenista muy fuerte, aunque habían los griegos influenciando en la sociedad muy fuerte, había una mezcla de eso. El judaísmo era otra cosa demasiado terrible, una religión muy influyente, pero no se puso a ¿qué? A ¿cómo se dice ahí? Filosofar, así es. Filosofar sobre esas cosas. Él lo único que llegó fue a dar las palabras que el Padre le dio. Ese es el evangelismo que debemos de hacer. Las personas nos van a tratar de sacar de ahí, pero mire usted, pero Beethoven era un gran músico y que esto, olvídese de Beethoven, pues. Pero mire esto y esto y esto y esto. Pero mire que Hitler era un gran hombre y mire la revolución de Hitler. O sea, nos van a tratar de sacar
del énfasis donde nosotros le estamos hablando, pero por eso nosotros debemos llevar la semilla adecuada. Y ya vimos que la semilla es la palabra del reino, no es otra semilla. Si damos otra semilla, desde ya vamos a tener otro fruto. Y menos discípulos de Jesucristo que hagan lo que el Señor quiere que se haga. Vamos a tener asistentes a la iglesia, vamos a tener congregados, vamos a tener ¿qué cosa? Miembros, pero no vamos a tener discípulos de Cristo. Y lo que el Señor nos ha llamado no es ir a ser miembros, es ir a ser discípulos. Gente con disciplina que se mete al reino de Dios y reconoce a Jesucristo como el Señor de señores. Pero ¿cómo vamos a producir esa clase de gente? Depende de la semilla que le estemos sembrando. Por eso es que el evangelismo no lo debemos ni lo podemos hacer un evangelismo tradicional. Es que es bien fácil. Usted mire, es que la vez pasada yo fui a un seminario a otro lado, mire usted, y me enseñaron estrategias de evangelismo y qué bonito se ve. No, no es eso. Es según el modelo, según el diseño. Y la tendencia siempre de la iglesia es, aunque oigamos esto, tratamos siempre de caer en ¿qué cosa? En lo tradicional. El peligro de David, ¿va? ¿Traigamos nuevamente el arca? Sí. Era revelación de Dios traer el arca. Lo que David no se preguntó era cómo había que traerlo. Y siguió la tradición. Mire, ese es el problema. Siguió la tradición y la tradición no se dio cuenta que era una tradición filistea. Él como vio eso, y como vio eso, pensó que eso era, así era. Como vio que se era traído por carros, jalado por bueyes, dijo, así es, pues, ¿va? Así es. Pero no se preocupó por ver qué era lo que Dios había dicho. Ahí está la gran diferencia. No es solo ir a hacer lo que el Señor quiere, sino cómo el Señor quiere. Y el evangelismo que nosotros debemos de hacer no incluye las estrategias humanas, ni incluye cuántas cosas podríamos hablar, por muy bonitas que suenen. Como dije ya, Jesús podía haber hablado de todas esas cosas contra la guerrilla, los celotes, contra los romanos, contra los judíos, contra ¿quién más? Los griegos, contra todo mundo. No era eso. Jesús llegó a dar las palabras que el Padre le había enseñado, le había dado. ¿Qué es entonces lo que le vamos a ir a enseñar a la gente? Las palabras que el Señor nos ha dado. Entonces aquí pregunta, bueno, pero ¿y qué le voy a ir a decir? Aquí se termina, pues. ¿Qué le va a ir a decir? Solo hermano Roberto, ¿qué le vamos a ir a decir? Las palabras que el Padre nos ha dado, porque esa es la semilla del reino. El sembrador que fue a sembrar no sembró con otra semilla. El problema no fue la semilla, el problema fue la tierra. Y en este caso es lo mismo. El problema no debe ser la semilla, sino debe ser la tierra. ¿Dónde estamos? ¿Qué cosa? Sembrando. Ahora bien, entonces debemos de tener cuidado qué es lo que estamos diciendo. No nos metamos en filosofías o, como ya vimos, ni en huecas sutilezas, sino metámonos a hablar ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué razón? Porque esas palabras dijimos que traen ¿qué cosa? Vida. La palabra que yo le diga, mis argumentos, mis opiniones, mis pensamientos, mis ideas sobre cualquier cosa que las personas digan, esas no traen vida. Lo único que trae vida es ¿qué cosa? Es la palabra que el Señor nos ha dado, porque mis palabras son vida.
Alabado sea el nombre del Señor. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son, ¿qué cosa? Vida. Y ese punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque queremos producir en ellos no asistentes, no congregados, ¿qué más? No solo, ¿qué más? Simpatizantes del Evangelio, no religiosos, sino hemos sido llamados a discípulos. Amén. Amén. Ahora, los discípulos solo se hacen con las palabras que el Señor nos ha dado. ¿Qué evangelismo tan diferente? Amén. Así que ahora no tiene excusa. ¿Y qué le voy a ir a decir? Uy, Dios mío, Señor, revélame. ¿Qué le digo? No, si ya le dijo. No se lo tiene por qué revelar si ya se lo dijo. Padre, revélame la condición de esta persona para decirle qué es lo que le tengo que decir. Uy, Señor, no, ya se lo dijo. ¿Qué le va a ir a decir? La persona de Cristo, porque es hacer discípulos, no es hacer congregantes. Es personas con una experiencia y una realidad de Dios en sus vidas. Por eso en Juan 17:3, ¿qué dice? Vuelvo a resaltar ese versículo que di la vez pasada. ¿Qué dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, pero ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan al solo Dios verdadero, al único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la evangelización? Que conozcan al Padre y a Jesucristo. No una evangelización que conozcan solo la iglesia, no una evangelización que conozcan una serie de argumentos o de filosofías, no es eso. Si mi evangelización no lleva a las personas a que conozcan a Cristo, quiere decir que mi evangelización está fuera de lugar. Pueden conocer sobre la situación del mundo, pueden conocer sobre cualquier otra cosa, pero lo que menos voy a producir son discípulos de Jesucristo. Y la evangelización, según el diseño o el envío de la iglesia hacia el mundo, es evangelizar, pero para producir ¿qué cosa? Discípulos que amen y reconozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Amén. Por eso era que cuando la iglesia hablaba del señorío de Cristo, vimos cómo Pablo o Saulo en ese tiempo, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Venían de una vez pensando que ¿qué? Que al evangelio era ¿para qué? Para hacer, no para recibir. Pero cuando yo no doy la semilla del reino, la idea es que al evangelio entro a recibir. Claro, va a recibir como recompensa, como bendición, pero es para hacer lo que el Señor ha dicho que debemos de ser y de hacer. Por eso la oración de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba predicando a Jesucristo como Señor, a pesar de que había mucho de qué hablar, como ya explicamos. Crisis en el país, religiosidad, había problemas de tipo familiar, había problemas raciales, problemas sociales, pero la iglesia no se metió en eso. Ese era un asunto, un proceso transformador, ya como discipulado. Lo que la iglesia se metió a hablar fueron las palabras de Jesucristo, las palabras del Señor, porque esas traen vida. Porque cuando uno evangeliza y la persona se convierte, el propósito es que tengan vida. No es que tengan solo conocimiento, no es que tengan recuerdo de lo que Dios ha dicho, no es que conozcan historias de Cristo, es producir vida en ellos para la gloria de Jesucristo. Amén, amén. Ahora, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de la semilla que yo lleve.
la semilla que yo lleve, así es, no solo el fruto que me va a dar, sino la calidad de fruto que me va a dar. Si yo quiero producir hijos de Dios de acuerdo a los principios del reino, es esa semilla la que tengo que llevar. Ahora, si yo quiero producir gente solo de acciones sociales, no estoy en contra de eso, pero estoy hablando de la diferencia de buscar al Señor y de hacer lo que Él dice en solo como una confraternidad, solo relaciones, solo qué cosa, humanismo. Pues voy a dar una semilla humanista, voy a dar un evangelismo que humanista. O si quiero religiosos, pues voy a ir a hablar de religión. Si quiero que más, o sea, depende de la semilla que yo le dé, es el fruto que vamos a tener en la evangelización. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta por personas que tienen vida. ¿Por qué? Porque desde el principio comienzan ¿cómo? Con vida. Amén. Porque desde el principio comienzan con la naturaleza de Cristo. Cuando se recibe y se procede a todo el proceso de evangelismo que pasa, hay un nuevo nacimiento y la persona tiene ¿qué cosa? Vida en Cristo Jesús, es nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Tiene como expresar y reflejar el carácter de Cristo. Ahora, yo no puedo, como dije, tener una iglesia de discípulos de Jesucristo que expresan vida si no les estoy dando la semilla de vida. Ahora, este es el verdadero fruto, porque dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Qué importante. El propósito de Dios es que la evangelización que nosotros demos lleve fruto. ¿Y cuál es el fruto? Discípulos de Jesucristo que de una vez entremos haciendo lo que Él dice y reconociendo su señoría en nuestra vida. Que mi prioridad es Él. Por eso es que el hombre rico, aunque había guardado los mandamientos, porque Jesús le dice, ¿los mandamientos sabes? Sí, le dice. Y empieza Jesús a enumerarse y le dice, todos esos yo los he guardado desde mi juventud. Y él esperaba un aplauso de Jesucristo. Bravo, así me gusta. Esas son las personas que me gustan. No, viene Jesús y lo determina ¿con qué? Con una directriz, anda. No era que quería que Jesús, no era demostrarle que Jesús quería que él se quedara en la calle, no es eso, sino que él aprendiera que entrar en el reino, la vida eterna, es conocer a Dios y seguir sus directrices. Pero en las directrices se quedó él. No, eso sí no puedo. Y se fue. A pesar de que su pregunta era la vida eterna. Y la vida eterna dice que es llevarlos a conocer a Cristo, que conozcan a Él tal y como Él es. Ahora vayamos un poquito a Gálatas capítulo 3, y aunque vamos a tocar una parte que después en la segunda quiero resaltarlo. Y versículo 6. ¿Qué dice? Así, ¿qué significa ese ese así? ¿Qué significa ese así? Que por esa manera y de esa manera, ¿y qué más? Del mismo modo, ¿qué más?
explica la razón. Así, no de otra manera, no por otra manera, no por otra cosa. Así, por eso fue. ¿Qué dice que pasó con Abraham? Creyó a Dios. Y le fue, ¿qué dice? Contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. ¿Pero por qué creyó a Dios? Porque ya leímos que Dios, ¿qué hizo con Abraham? ¿Dónde está ese versículo? Ya se me fue. El 3, 6, no, sí, donde dice que le dio las buenas nuevas. El 8. Gracias. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué dice? Si alguien tiene la versión antigua, aunque ya lo vimos hace 15 días, pero si alguien tiene la versión antigua para resaltarlo hoy otra vez, ¿qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué dice ahí? Dios evangelizó a Abraham. ¿Y qué es evangelizar? Dar las buenas nuevas. Evangelizó antes a Abraham. Ahora, con razón Abraham le creyó a Dios. Pues, ¿por qué creen que le creyó a Dios? Por la clase de evangelismo que le fue dado. Si Dios mismo fue el que llegó a evangelizar a Abraham. Porque ahí dice que Dios le dio las buenas nuevas, pero en la versión antigua que dice, Dios evangelizó, y evangelizar es dar buenas nuevas. De antemano, ¿qué dice? O sea, antes de eso, antes de que Abraham creyera, ¿qué hizo primero? Le anunció las buenas nuevas, lo evangelizó, y fue tan acertada, no, Dios no se podía confundir, ¿verdad? Fue tan acertada su evangelización, que Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. No creyó en Dios, sino dice, leamos el versículo 6. Y así Abraham creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Creer en Dios, ¿qué es? Que yo sé que existe, sí, sí existe, pues definitivamente, pero no es mi Dios. Es el Dios que existe ahí en el cielo, pero no es mi Dios. Hay muchas personas que las oímos mencionar y creemos que existen porque las hemos oído mencionar, pero nunca las hemos conocido. Que les creamos es otra cosa. Ahora, creerle a Dios, ¿qué significa? Someterse a su voluntad, creer en lo que Él dice, en lo que Él es y lo que Él hace para mí y por mí. Ahora, ¿por qué Abraham no creyó en Dios sino creyó a Dios? Por la clase de evangelismo que le fue dado. Las personas que nosotros evangelicemos no hemos sido enviados a que crean en Dios, sino a que crean a Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso es que es importantísimo la evangelización que hagamos. Porque si no, solo vamos a encontrar personas que creen en Dios. La Escritura dice que hasta el diablo cree en Dios. ¿O no dice ahí que los demonios creen y tiemblan? Creen que Dios existe, pero eso no significa que el diablo ya se convirtió, pues. Eso no significa que el diablo ya fue transformado. Creen en Él, pero no le creen a Él. Ahora, esta evangelización que Dios le hizo a Abraham, ¿lo llevó a qué? A que le creyera a Él. ¿Por qué? Porque fue una evangelización que lo llevó a que conociera a Dios tal y como Él es. Amén. Amén. Ahora, esa es la evangelización que nosotros debemos de hacer.
Por eso no es asunto, "Ay, yo voy a evangelizar como pueda o como a mí me parece, como me sea más fácil voy a sacar la tarea". No, no es una tarea, es por naturaleza y yo debo hacer una evangelización como el Señor dijo. Las palabras que me diste son las que yo les he dado. ¿Por qué fue que produjo vida? Las palabras que Cristo dijo. ¿Y por qué le creyeron a Él? Veamos aquí, mire qué era lo que iba predicando Felipe en Hechos 8. Y versículo 5, a pesar de que había persecución, hay ustedes que ahora la situación en todo el mundo está difícil. ¿Qué más difícil que esto? Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Una persona perseguida, ¿qué es lo que va contando? Mire usted, yo iba y las balas me pasaban por aquí, mire, zum, 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 me hacían. Ellos no iban contando eso. Mire, por poquito me agarraron del pelo, pero aunque le quedó el pelo en la mano, pero yo me escapé usted. No, 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 ellos no iban contando eso. A pesar de que iban perseguidos, ¿qué iban haciendo ellos? Mire, qué pasión evangelística. Cualquiera de nosotros, todos asustados y agitados. Mire usted, es que fíjese que estoy asustado porque mire, la situación de mi país está así, mire. No, ellos iban contando y hablando del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente? El 5. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, ¿qué pasó? Les predicaba, ¿qué dice? Otra vez, les predicaba ¿qué? No dice de Cristo, sino les predicaba a Cristo. Hasta la gran diferencia. Todo lo relacionado con Cristo, pero también testificado, valga la redundancia, con su propio testimonio, su propia experiencia, su propia vivencia. No eran historias de Cristo, eran vivencias de Él en relación a la persona de Cristo. Les llevó a que conocieran a Cristo. Porque que yo cuente historias de Cristo, eso solo les va a poner con mayor conocimiento. Pero que yo les predique a Cristo, ¿qué va a pasar? Eso los va a llevar hacia la persona de Cristo, a que sean transformados y que tengan vida. Con razón, un gran avivamiento en Samaria. Y cualquiera podría decir, ala, usted ese evangelismo sí va a costar. No, no, ese sí cuesta. No, el que cuesta es el más común. Lo que pasa es que el enemigo nos ha hecho creer que lo tradicional es lo que más fácil. No, es lo que más cuesta. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, no cuesta y da fruto. Sí. Cuando Él dice, mira, hay que ir, plan de qué cosa, en adiestramiento, iniciando la vida, ¿qué más? 2 meses, el modelo a seguir 2 meses, y luego grupos de comunión familiar y de ahí la explosión. Es fácil hacer explosiones, pero ¿por qué se nos hace difícil? Porque rápido trasladamos nuestra mentalidad ¿qué? Al pasado, al otro tiempo, a nuestra experiencia o a nuestro estilo. Cuando si hacemos como el Señor dice, es fácil. Hace muchos años, cuando era estudiante bíblico,
48 años, 49 años ya. Fuimos a todas estas áreas aquí por Huehuetenango arriba, ¿cómo se llama esas montañas, esa sierra ahí? Los Cuchumatanes. Y miré que la gente tenía muchos hijos, 8, 10, 12, 15, wow. Y por curiosidad, vengo y le pregunto a uno, mire usted, ¿y ustedes fueron a alguna clase de algún seminario de multiplicación familiar? ¿O cómo se le llama esa explosión demográfica? No, dice aquí, nada de eso, usted sí ni sabemos ni, hace 49 años, imagínense, aquí ni sabemos ni leer usted. Y entonces, ¿por qué se multiplican? ¿Por qué se multiplican? Por naturaleza. Incluso hay mamás que ni sabían ni por dónde salían los niños. Porque se reúnen y me dicen, mire usted, ¿y por dónde salen los niños? Pues por donde entraron, pues bueno. Fácil. Pero ¿por qué se multiplicaron? Por naturaleza, no porque tuvieran un gran conocimiento. ¿Por qué es que la iglesia se va a multiplicar? Por naturaleza. ¿Por qué? Especialmente porque tiene el conocimiento de Dios y tiene la vida de Dios y le ha sido dada las palabras de Dios, tiene la semilla de Dios, el fruto que va a cosechar es de Dios, vida de Dios en las personas. Amén, amén. Pero cuando se siembra humanismo y se traslada al reino de Dios, uy, qué difícil. Hay que hablarle. No, pero es que mire, fíjese que tal cosa. Mire, pero es que el reino de Dios dices, uy, pero ¿cómo cuesta? Casi hay que reevangelizarlo. Casi hay que como reconvertirlo otra vez. ¿Por qué razón? Porque no le cabe, trae el diseño anterior del humanismo, de lo social, de lo cultural, de lo racial, y trae ese aspecto aquí, quiere ver a Dios desde esa perspectiva. Claro, Dios nos hace más humanos, más gente, más sociables, definitivamente, porque el reino de Dios nos transforma. Pero es importante entonces lo que les estamos dando. ¿Y por qué Felipe y la iglesia tenía el resultado de ver gente transformada para Dios? Y no era solo gente muy buena, no, encontramos aquí a un Saulo perseguidor de la iglesia, matón. ¿Qué más? Encarceló gente, ¿va? Perseguidor de la iglesia. Él entraba a las casas y sacaba. ¿Quién iba a creer que él se iba a entregar al Señor? Pero fue por el evangelismo que tuvo que fue transformado. Hermanos, puede ser una persona buena desde el punto de vista humano o puede ser la persona más terrible del mundo. Ambos pueden ser transformados cuando les damos la verdadera evangelización, la semilla del reino de Dios. Lo que Dios nos ha dado, eso es lo que les vamos a decir. Amén, amén. Ahora, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino el de ¿qué? El de poder. Pero nos ha dado poder ¿para qué? Valga la redundancia. ¿Poder para qué? Para poder hacer las cosas. Nos ha dado el poder para tener miedo. No, eso no es de Dios, pues va. Es que tengo miedo. Usted fíjese que, es que saber con qué me va a salir, va. Peor si me sale con que hay ovnis ¿y qué le digo a usted? Si me sale con que, ¿qué más? Con el fin del mundo se va a hacer mañana.
Sí, peor si me sale con esto y con el otro. No, mejor no le digo. No, nos dio el poder no para tener miedo, nos dio el poder para poder hacer las cosas. Entonces, si nos dio poder, ¿es para qué? Para que tengamos el poder de evangelizar. Mire, es que ya nos lo dio todo. No sé por qué no nos hemos detenido, la iglesia se ha detenido en general. Veamos qué nos dio su naturaleza, nos dio su gloria, nos dio su genética, nos dio su mente, tenemos la mente de Cristo, nos dio su espíritu, nos dio su palabra, nos dio su poder, nos dio su autoridad, nos dio la revelación, nos sentó en los mismos lugares celestiales juntamente con Cristo. Sí, ¿cuántas cosas nos ha dado? La pregunta es, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Nos está pasando como al hijo mayor, ¿verdad? Está el hijo menor y fue a malgastar todo, a él se le conoce como el hijo pródigo. Y viene el hijo mayor y que le dice, padre, ¿cómo es que a él le diste todas las cosas y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito? Pero si usted lee, cuando le dio la herencia al otro, dice, y les dio la herencia a los dos. Quiere decir que al otro lo heredó también, pero ¿por qué no había usado ningún cabrito? Si ahí lo tenía, si era de él. Porque no lo entendió. Si lo había heredado, hermanos, dice la escritura que Cristo nos ha dado su herencia. No se gozaron, ¿no? Cristo nos ha dado su herencia. Somos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenemos, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Usarlo. O sea, no hay, Señor, dame más para que yo pueda ir a evangelizar. Ya no pida más, y con lo que tiene es más que suficiente, ¿va? Hace poco en uno de los lugares aquí en el interior del país, viene un hermano y me dice, apóstol, yo quiero que ore por mí, por favor, para que el Señor me dé más. Ay, es un hermano, y le digo, ay, papito, si con lo que tenés no has hecho, ¿qué es lo que, si te da más el Señor, qué vas a hacer? Mejor anda con lo que tienes, hazlo, y después ven y yo voy a orar por ti. Quería más, pero solo más, ¿para qué? Para engordar, para amontonar. No, Dios nos ha dado las cosas, ¿para qué? Para que las hagamos. Amén. No le pida, Señor, yo quiero más poder para evangelizar. Dice, este mismo poder que obró en Cristo Jesús es el mismo poder que obra en nosotros, dice la Escritura. Amén. No es otro, ni es más, ni es menos, es el mismo. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo más? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? Quitarnos esos paradigmas, ese sistema tradicional de evangelismo, ese temor, y que hagamos las cosas porque ya nos fueron, ¿qué? Dadas. Hasta las palabras nos fueron dadas. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué más nos va a dar el Señor? Hasta su presencia nos la dio. Vayan con mi presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay qué es lo que queda a partir de aquí? 2. ¿Qué es lo que queda a partir de aquí? Con 2 que evangelicemos con esos.
vamos a ganar Guatemala y las naciones, pero mucho más fácil si lo hacemos entre todos, pues. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? No los oigo. Es ir para hacer ¿qué cosa? No congregantes, no asistentes al templo, es discípulos de Cristo. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha llegado y Él desea manifestarse y cumplir su palabra de multiplicarnos de acuerdo a su palabra. Y termino con este versículo, esta parte. Hechos 6, versículo 7. Se sigue el mismo orden, no hay otro orden. Si está fuera de este orden, está fuera de este orden. Había un predicador que hablaba del nuevo nacimiento siempre, y por fin se paran un grupo de hermanos y dicen: ay, pastor, predique de otra cosa, ya estamos chinos, ya estamos hasta aquí, que solo es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nos predica solo eso? Y les dice lo mismo: porque es necesario nacer de nuevo. Por eso. No hay otro. Miren, este mismo es lo que hemos venido hablando. Aquí está resumido todo. ¿Y qué dice? Y crecía, Hechos 6:7, la palabra del Señor, no la palabra de ellos, no sus argumentos, no sus teorías, no sus filosofías, sino la palabra del Señor. Hemos dicho que la semilla es la palabra del Señor. ¿Qué más? Y el número, no de asistentes, no de congregados, sino de discípulos. ¿Qué iba a hacer la iglesia? ¿O qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Discípulos. Vean, el diseño no cambió. ¿Ven lo mismo ahí? ¿Qué fue a hacer la iglesia? Y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. ¿Qué significa? Grandemente. ¿Qué significa eso? No solo se multiplicaba, la palabra multiplicación, uy, pensamos que es qué cosa. Pero ahora, grandemente, ¿qué significa? Rebasaba, ¿qué más? Toda la lógica humana, todos los números que pudieran caber en la mente. Trascendía toda expectativa. Por eso digo, no es difícil y no es que vayan a haber menos resultados, sino van a haber más resultados cuando nos ajustamos al diseño de Dios. Aquí vemos qué pasó. Hablaban la palabra de Dios y qué pasaba. Se basaban en hacer discípulos y en vez de que se convirtiera menos gente, ¿qué pasó? Se convirtió, dice, se multiplicaba grandemente. Pero mire qué pasaba en Jerusalén, y ese también me gusta mucho ahí. Y también, o también muchos, ¿de qué dice? Entonces el discípulo y hasta los sacerdotes que se convertían, entraban, ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para obedecer la fe, lo que se les decía, la palabra del Señor. En otras palabras, entraban al reino, entraban reconociendo el señorío de Dios. Ahí está resumido toda la enseñanza de hoy. Ahí están todos los, si usted quiere ponerle ahí de esta manera, todos los elementos que hemos dicho, ahí están contenidos. Ahora, lo que estoy mostrando aquí no es solo que ahí hay otra prueba, sino que hay una prueba de que sí dio resultado. Y si a ellos les dio resultado, a nosotros nos tiene que dar resultado. Porque es el mismo Jesús de ellos, es el mismo nuestro.
El mismo poder que ellos tenían, nosotros lo tenemos. La misma palabra que ellos tenían, nosotros la tenemos. ¿O no es cierto? Si a ellos les dio resultado, ¿cuánto más a nosotros? Mayor, ¿por qué razón? ¿Por qué razón debe ser mayor ahora? Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Y si aquí se multiplicaban grandemente, entre nosotros tenía que haber una multiplicación grandemente grandiosa con grandiosidad. Ahora, no es solo el hecho de multiplicar, ¿no? Sino eran discípulos que multiplicaban y hacían discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Empecemos a orar y a votar paradigmas, sistemas de evangelismo, estrategias evangelísticas. Sí, pero aquí me dio resultados, sí, pero produjo un asistente, pero no un discípulo. Y aquí dice, y el número de los discípulos era muy específico, se multiplicaba grandemente. Lo que ellos fueron a hacer es discípulos. La gran comisión la fueron a cumplir porque es ir y hacer discípulos. No es una iglesia llena de personas, es una iglesia con discípulos que aman a Dios sobre todas las cosas, pero tienen vida, la vida de Cristo, la vida de Dios en ellos. Alabado su nombre, alabado su nombre, alabado su nombre. Eso es, sí, ahí oremos, votemos paradigmas. La mujer samaritana llevaba su cántaro, dice, y dejando su cántaro se fue. Hoy vamos a dejar nuestro cántaro, que significa que traemos tradicional. Dejemos ese evangelismo tradicional. Solo va a producir multiplicación en la iglesia y crecimiento. Pero no es crecimiento lo que el Señor quiere, es multiplicación de discípulos. Personas arrepentidas y convertidas a Jesús, que le conozcan, que le experimenten, que sepan que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es genuino, que no cambia, que es fiel y verdadero. Que experimenten a Dios. Pero ese fruto solo lo vamos a tener dependiendo de la semilla que estamos dando. Y la semilla es la semilla del reino. Y esta iglesia dice que iba creciendo la palabra del Señor, o sea, llevaban la verdadera semilla. Glorioso el Señor. Oh, aleluya. Despojaos del viejo hombre, dice, despojémonos de esas cosas que quizás nos han funcionado humanamente, pero no han provocado discípulos de Cristo. Y lo que el Señor quiere es discípulos de Jesucristo.
Glorioso tu nombre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la comisión del Señor, la gran comisión es id y haced discípulos. A eso hemos sido enviados a hacer. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Personas convertidas, que entran a un proceso de transformación. Glorioso su nombre. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No es que se conviertan menos, se van a convertir mucho más en este orden del Señor. Recuerde que cuando los pescadores iban a pescar, tenían sus redes y nunca se les rompieron las redes por la cantidad de peces. Mas cuando lo hicieron en base a la palabra del Señor, era tal cantidad de peces que sus redes se rompían. Había diferencia entre lo que hacían por esfuerzo humano y en lo que hacían por voluntad de Dios. Y la idea humana que se nos ha puesto es que es más difícil de esta manera que se conviertan. Es al revés. Van a venir hasta el punto que nuestras redes se van a romper, porque vamos enviados en base a la palabra del Señor. Aleluya, 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 alabado sea tu nombre. Bendito y engrandecido sea Dios. Señor, vengo en tu nombre a botar paradigmas, estrategias humanas, estilos de evangelismo que han sido funcionales para congregar gente o para irle crecimiento, pero que no han hecho discípulos. Hoy en el nombre de Jesús echamos abajo todo aquello que no proviene de Dios, porque lo único que proviene de Dios trae vida y da vida. Y por eso es que esta iglesia experimentó multiplicación de discípulos y también, dice los sacerdotes, quiere decir que también los discípulos que se habían multiplicado obedecían a la fe. Señor, te engrandecemos y te glorificamos y que reconozcamos que como los pescadores, cuando siempre fueron a pescar basados en su experiencia, basados en lo que habían aprendido humanamente, funcionaba, pero nunca fue como cuando fueron enviados por la palabra. Mas en tu palabra echaré la red. Oh, aleluya. Tuvieron que llamar a los demás porque las redes se rompían. Glorioso su nombre. Eso es lo que Dios va a hacer en medio de la sede central y en medio de todos aquellos hermanos que nos están viendo en Colombia, en México, en Estados Unidos, aquí en Guatemala, en los diferentes lugares. Al punto que las redes se van a romper de la cantidad de peces que el Señor nos va a dar. Eso es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a decir, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en la sede, en el Chal, en Colombia, en México, en Honduras, en todos esos lugares donde nos están viendo en este momento. En el nombre de Jesús, alabado sea su nombre.
Bendito sea Dios, aleluya. Eso es. Eso es. Y hay más vida que muerte. Y por esa razón es que les confirmo, los resultados serán más gloriosos cuando damos la palabra de vida. Alabado sea tu nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.